Bueno, vamos a ver cómo sale. Hoy no he estado bien, pero bueno, vamos a ver de hacer lo que se pueda. Vamos a compartir. Bien, hoy nos toca ver el capítulo de proceso, el capítulo 3. Está previsto que lo veamos hoy y la semana que viene. La siguiente semana será el capítulo 4 y es el último para el parcial. La siguiente semana va a ser consulta para el parcial, que es el día 29 de mayo. Bien, algo que quieran preguntarme, porque la idea es que ustedes hayan visto el video y, digamos, puedan sacar o empezar a contestar las preguntas y entonces puedan pasarme alguna pregunta como para que podamos entrar a conversar. ¿Algo que quieran compartir? Profe, yo tendría una sola duda. Sí. En el video, por ejemplo, decía de que el sistema operativo vendría siendo algo así como, decía que es necesario, que entonces el sistema operativo, más que cumplir alguna función como procesar datos, está puramente para dar servicios nada más al usuario. No es que se ocupa de Exactamente. hacer algo. Exactamente. Hay autores que dicen que un sistema operativo debiera ser como un gobierno. Según esos autores, los gobiernos no tienen que hacer nada por sí mismos. Los gobiernos tienen que esperar que los ciudadanos les soliciten servicios, que les soliciten recursos. Entonces, los gobiernos recién se pondrían a hacer algo. Por supuesto, eso tiene que ver con un modelo de gobierno que tiene el autor, que dice eso. Son de los tipos de gobiernos liberales. En cambio, los gobiernos del tipo totalitarios, del tipo comunista o socialista, dicen que no. Todo es propiedad del Estado, el Estado es el que tiene que dar la iniciativa, el Estado tiene que tener las empresas, o sea, es al revés del modelo que dicen los otros, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer en este caso que tienen razón, digamos, en este caso un sistema operativo no tiene por qué hacer nada por sí mismo, sino surge de la necesidad de un proceso de un cliente, digamos. Entonces por eso decimos que es un mal necesario, porque él solamente está para administrar. Es como que yo tengo una empresa, produzco cosas y bueno, te contratan un contador. ¿El contador para qué? Y bueno, para que lleve la parte administrativa. Bueno, pero es un mal necesario, es plata tirada, diría alguien. Y sí, pero no queda otra, porque al gobierno hay que presentarle balance, hay que llevar una buena administración, hay que ver el tema de los gastos, así que sí o sí el contador lo hace falta, es necesario. ¿Un mal necesario? Bueno, sí, un mal necesario desde el punto de vista productivo. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Sí, gracias. Desde ese punto de vista, sí, sí. Porque cuando uno compra una máquina, no es para qué lindo ejecutar Windows o qué lindo ejecutar Linux. No, no, compra la máquina para resolver un problema, tiene un programa de aplicación que ejecutar. Para eso la compra, por decir algo, ¿te das cuenta? El sistema operativo viene por detrás, digamos, sin que yo lo haya comprado. No quise comprar el sistema operativo. A eso se refiere. Bien, Claro. así como el compañero, o tenés más preguntas, vos, o bueno, háganme preguntas, porque la verdad que es más llevadera la clase si son preguntas.
Profe, yo tenía una pregunta con respecto al parcial. ¿Sí? ¿Va a ser por el aula virtual? En principio va a ser por el aula virtual, en principio. Lo más probable es que sí sea así nomás porque no sé cómo estará la situación para el 29 de mayo, claro que estamos peor que ahora, y bueno, porque si no, lo ideal hubiera sido que vayan, rindan en la facultad y listo. En media hora se desocupan, pero bueno, Claro. el tema está en que eso no sé si va a poder darse. Hay como 400 inscriptos. Así que, pues bueno, hay que prepararse bien, porque las preguntas van a ser rápidas, seguramente vamos a hacer 20 preguntas, son de tipo multiple choice, y bueno, nunca dos alumnos van a tener la misma pregunta simultáneamente, así que lo que tienen que hacer es contestar y pasar a la siguiente, contestar y pasar a la siguiente, así que capaz que entre 20 minutos y media hora les damos para que ustedes contesten las 20 preguntas. No se puede volver para atrás, ustedes que una vez que han elegido una pregunta, tienen que pasar a la siguiente. Podrían quedarse los 20 minutos en la misma pregunta hasta que decidan cuál es la mejor, pero bueno, en ese caso tendrán una sola buena y si es que la dan aciertan y las otras no, ¿sí? Así que sí, hay que, por eso digo, prepararse, por eso todo este tiempo le estoy pidiendo que ustedes escuchen los videos, vean las diapositivas, estudien el material, contesten las preguntas, y entonces, bueno, este tiempo lo estaríamos aprovechando cuando ustedes me dicen, miren, donde dice esto, o le parece que sea esta la respuesta, cosa que sea más amena, ¿se dan cuenta? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta de lo que sea, no importa que sea de este capítulo o anteriores, como quieran. Profe, Sí, ¿le puedo preguntar acerca del parcial? Porque vi un cuestionario de 35 minutos, puede ser que el parcial es así. a veces puede ser hasta de 30 minutos. En 30 minutos hay que resolver 20 preguntas, ¿sí? Esas 20 preguntas son, cada pregunta tiene 4 opciones, donde solamente una es verdadera, no tiene puntaje negativo por el momento, y bueno, y en media hora tienen que resolverlo, es lo que les decía recién. No, buenísimo, gracias. No, gracias a ustedes. Más preguntas sobre lo que sea. Profesor, las preguntas son teóricas y prácticas. Las preguntas son en un 80% teóricas y el 20% prácticas. Este, en principio. No sé si va a crecer un poco más la práctica. Es posible que sí, porque ya veníamos hablando de años anteriores de que sea mitad y mitad, pero bueno, no sé si habrá suficiente quórum como para hacer tantas preguntas en la práctica. Así que en general, históricamente eran en esa relación. De las 20 preguntas, 16 o 17 eran teóricas y el resto era práctica. Pero sí, a la práctica denle bolillas porque hay que, digamos, es importante, el sistema operativo no puede ser puramente teórico, tiene que ser también práctico, porque eso les va a quedar a ustedes, lo demás es teórico y se van a olvidar el año que viene. ¿Más preguntas, chicos? Profe, en caso de desaprobar el parcial, ¿se recuperaría la semana siguiente o cómo sería? No, no, no. Si vos revisás las diapositivas que pasamos en la presentación, dice que las recuperaciones son el primer sábado de diciembre, todas juntas, o el último sábado de febrero del año que viene. Así que, ¿qué significa desaprobar el parcial? De desaprobar el parcial tiene dos respuestas. Desaprobarlo sería sacar menos de 4. Eso significa de que, bueno, puedes recuperar para obtener la regularidad, pero no vas a poder recuperar para obtener la promoción o la ¿cómo se llama? Aprobación directa, que se llama. Si vos sacás más de 4, pero menos de 6, estás como desaprobando también
para la promoción. Vos tenías que sacar al menos 6 en cada parcial, lo vas a poder recuperar y levantar en las opciones que te he dado, y sacar un promedio de 7 entre todos los parciales. Mínimo 6 en cada parcial y promedio 7. Y nunca haber sacado menos de 4 en ningún parcial, y además estar presente en todos los parciales. No se puede faltar a un parcial original, digamos, en la fecha que... Se puede faltar a las recuperaciones, pero no a los originales de los parciales. ¿Preguntas? ¿Más preguntas sobre cualquier tipo? ¿Los parciales son en el horario de clases habitual, profe? No, los parciales son los sábados. ¿Querés que te muestre? Si no la tienes a la presentación. Ahí en la presentación están las fechas de los 4 parciales. Y son todos sábados a las 10 de la mañana. No, preguntaba por que si somos 200 alumnos entrando al mismo tiempo, capaz que se podía llegar a saturar o algo por el estilo. No, está previsto de que va a andar bien. Digamos, el profesor Edmundo Loando es uno de los encargados de administrar los servidores, y así que para ese día se dejan de hacer tareas habituales y se dedica el servidor para exclusivamente el parcial. Así que vamos a andar bien, no te preocupes por eso. Ah, perfecto. Sí. Profe, la contraseña para poner presente. ¿No las viste? A ver si te la pueden pasar los compañeros. Yo estoy ahora... A ver, te la paso. Entonces dejar... a ver. Ahí está, ya te la acaban de pasar. ¿La viste? Sí, profe, muchísimas gracias. No, por favor. Bien. ¿Más preguntas? ¿Cuántos intentos tendrá el cuestionario? No, el cuestionario tiene una expresión que te dice, digamos, la expresión que hace una pregunta o da una afirmación, y después tienes 4 opciones que vos tienes que elegir. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, que es la que corresponde a la respuesta correcta. Y vos marcás eso, y una vez que marcás pasa a la siguiente. No es que entonces dice, bueno, no, se equivocó, marque otra. No. Vos marcás y pasa a la siguiente pregunta, ¿sí? Y así vas marcando y va avanzando, exactamente. Llega a la 20, termina de marcar la 20 y se fue el parcial. Ya se envía, digamos. Creo que tienen la opción de enviar parcial. Tienen que asegurarse de que se envíe, ¿sí? No tiene la posibilidad de retroceder para decir, uy, creo que me equivoqué en tal. No tiene posibilidad de volver para atrás. Bien, ¿más preguntas? Les decía que es interesante que ustedes lean, escuchen, vean el video de la clase, porque si no se hace muy tedioso, y hoy no he estado bien, yo estoy con náuseas, me hace vomitar, pero bueno, tuve que cortar 2 de las clases porque no daba más. Ahora estoy un poco afiebrado, pero bueno, creo que el enfriamiento de ayer, no creo que sea otra cosa, ojalá. Pero bueno, eso es lo que les quiero decir. Aporten de su lado, que van estudiando, pueden estudiar en grupo, contestar las preguntas en grupo, pasarse las respuestas y decir, mira, ¿qué te parece esto? Y entonces, bueno, de esa manera pueden distribuir un poco más la carga, ¿sí? ¿Preguntas? Bien, el tema voy a ir pasando muy rápidamente las diapositivas, como para que después profundicen ustedes. Este tercer capítulo se llama procesos. La palabra procesos tiene que ver con lo que los sistemas operativos consideran como una entidad administrativa de control para poder asignarle los recursos a los programas que se ejecutan.
los autores dicen que los procesos son programas en ejecución, pero bueno, es mucho más que eso. Es una aproximación inicial, es decir, que un proceso es un programa en ejecución, pero es, como se decía, esa figura administrativa de control que el sistema operativo ha inventado para poder seguirlo, para poder controlar a esa ejecución del programa, ¿sí? Los programas pueden ser del usuario o pueden ser del mismo sistema operativo. Originalmente los programas se ejecutaban y la figura que se les llamaba a esa ejecución del programa eran trabajos. Trabajos porque el programador no tenía acceso a la ejecución directa de él mismo ejecutar este programa, sino que tenía que dar un papel, en ese papel estaba el programa con lo que él quería resolver en lenguaje de alto nivel, como Fortran o COBOL, y entonces le daba a la gente del centro de cómputo, y la gente del centro de cómputo le decía, bueno, venga la mañana o venga la semana que viene a retirar los resultados. No tenía contacto con máquina. Entonces los operadores del centro de cómputo ejecutaban el programa que esta persona o las personas le entregaban y bueno, sacaban los resultados, digamos, algunas horas después de haber recibido esa hoja con el programa, y hacían que los programas se ejecuten uno tras otro, o sea, como un laboratorio bioquímico, digamos. La gente va y se saca sangre de 7 de la mañana a 10 de la mañana, a partir de ahí ponen todos los tubos de ensayo de la sangre extraída a los pacientes, y a las 12 del día comienzan por decir algo, con la ejecución de todos los pasos para poder obtener los resultados de los análisis bioquímicos. Lo mismo hacía esta gente del centro de cómputo. Recibían los programas de 7 a 10 de la mañana y a partir de las 12 del día o 1 de la tarde se ponían a ejecutar uno tras otro los programas cuando ya habían sido tipeados, pasados a tarjetas perforadas y entraban en un carretel donde se ponían las tarjetas perforadas. Un programa involucraba 200, 500 tarjetas, porque cada tarjeta tenía solamente 80 caracteres para guardar, un almacenamiento, digamos, no reutilizable, porque se le perforaba y ahí quedaba guardada la información, ya sea de código, o sea, instrucciones o datos. Y se las ponía en ese carretel y entonces se iban leyendo las tarjetas y de paso se iba cargando de memoria principal y ejecutando. El dispositivo periférico era la tarjeta perforada de lectura. Entonces, bueno, se ejecutaban uno tras otro, bien o mal, el programa terminaba bien o mal y entonces pasaban al siguiente y pasaban al siguiente, pero siempre era un solo programa por vez, era monoprogramación el sistema. Pero bueno, se optimizaba justamente porque la máquina era cara y cada vez que se ponía a ejecutar, la máquina tragaba como, no sé, 30 megavatios, no sé, era una barbaridad, una máquina enorme. Entonces se optimizaba el uso de la máquina. La máquina andaba 15 minutos por día, por decir algo, nada más. Entonces el resto del tiempo se la dedicaba a preparar los programas para que sean leídos por el lector de tarjeta y se preparaba todo para que haya una sola corrida. Por eso se llamaba sistema en lotes o grupos de tarjetas, en inglés es batch. Eso entonces se llamó trabajo. ¿Por qué? Porque el programador no estaba presente cuando se ejecutaba su programa. Era como llevar un auto a un taller y entonces el tallerista decía, venga la semana que viene a retirar el auto, y no estaba presente mientras estaban arreglando el auto. Entonces adentro hay trabajos y los trabajos son, digamos, por encargo de un cliente. Y lo mismo pasaba entonces en un centro de cómputo. Hasta que en la década del 60 se inventó el disco y eso permitió hacer del disco una especie de prolongación de la memoria principal, como una especie de memoria virtual, y entonces los programas se alternaban la ejecución de la CPU, entonces se iba avanzando un poco por cada uno de los programas que se ejecutaban, y al ser muchos los que conjuntamente o concurrentemente se estaban ejecutando, bueno, se llegó a la conclusión que había que llamarle a eso proceso, porque eran programas parcialmente ejecutados y a su vez controlados por el sistema operativo. Ahora tenían que tener un mejor control, porque no era que uno pasaba, terminaba y pasa el siguiente, como el caso de la monoprogramación. Esto era multiprogramación. Entonces había que controlar quién
accedía a qué recurso y quién era quién. No podíamos entregarle un recurso que no correspondía a otro proceso, así que se los identificaba muy bien. Yo, si ustedes escuchan el video, hablo de la similitud de los términos proceso y ciudadano. El ciudadano como una figura jurídica donde la nación le asigna recursos y lo controla a la persona que vive en suelo argentino, y otorgándole derechos, pero también obligaciones que cumplir. Los procesos tienen como una imagen de memoria, aquí aparece como el mapa de memoria, en donde se ha separado el archivo ejecutable, que es lo que se ha traído del disco, que es el código, o sea, las instrucciones del programa, más el campo o el área de datos, que son las variables globales inicializadas, que están escritas en el .exe, en el archivo .exe, y bueno, y eso se cargó. Y una vez que se cargó, el sistema operativo le ha previsto un espacio adicional de direcciones, por supuesto lógicas, no significa que estas son direcciones físicas, sino lo que vaya necesitando el proceso, un área para el heap, que es la zona de variables donde el proceso va pidiendo nuevas variables o va creciendo en estructuras de datos, arreglos, vectores, matrices, listas, lo que sea, que vaya necesitando, se van generando en estas direcciones que van creciendo de una dirección baja a una dirección alta. Y desde el límite superior del espacio asignado al proceso, viene creciendo en sentido contrario la pila. La pila como una estructura de datos donde se guardan, por ejemplo, las direcciones de retorno, por donde el proceso va visitando direcciones, y tiene llamadas a subrutinas, procedimientos, funciones, se va derivando, y después hay que ir volviendo. Bueno, ahí se guardan las direcciones de retorno, los valores de las variables locales de cada procedimiento, los parámetros que se pasan entre procedimientos, todo eso se va guardando en la pila. Y si el programa, por supuesto, es recursivo y se llama a sí mismo, esta pila crece muy rápidamente. Por eso, en muchos casos, ustedes van a ver que cuando se ponen a ejecutar un programa recursivo, termina saliendo un mensaje que dice overflow, stack, o sea, ha rebalsado la pila, en el sentido que la pila ha crecido tanto que ya dio contra el borde del heap, y entonces, bueno, el proceso ha de ser muerto, ¿sí? Lo va a matar el sistema operativo porque se perdió el control de los espacios que usa, y entonces ha tenido una superposición, muerta el proceso. Estos espacios son, dependiendo del micro, si el micro es de 32 bits, esto puede ser de 0 a 2 a la 32, esto es 4 GB de espacio lógico para que el proceso se pueda desarrollar. En micro de 64 bits, esto es un número enorme, que bueno, puede ser de 0 a 2 elevado a la 52, porque no han usado los 64 para direccionar, no tiene sentido, un espacio muy grande. Así que este espacio lógico, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos la administración de memoria. Los procesos están transitando por un estado, nacen en el estado de nuevo, cuando, digamos, el sistema operativo lo registró al proceso nuevo y lo asienta en una estructura de datos como... Sí, adelante. Un chico puso ahí en el chat que no entendió lo anterior, si lo podría repetir. Bien. Qué lástima que el chico no tiene micrófono, ¿no? Pero bueno, menos mal que están ustedes. Lo que no sé, por ejemplo, qué es lo que no entendió. Esa interactividad se pierde sin micrófono. Cuando uno tiene un proceso, cuando uno quiere ejecutar un programa, supongamos entra al explorador de Windows, ¿sí? Y hace clic o doble clic sobre un icono, sobre el nombre de un programa, le está diciendo al sistema operativo, mire, vaya, busque el programa que yo digo que está en tal directorio o carpeta, ese programa ejecutable, y tráigalo y cárguelo a memoria y hágalo proceso. Lo que está trayendo es el contenido de un .exe, de un archivo ejecutable. Esto es el código y los datos. Eso constituye el archivo ejecutable. Tiene las instrucciones que fueron seleccionadas por el compilador, separadas, y los datos que aparece aquí como datos es el conjunto de las variables globales inicializadas. Las otras variables que no tienen valor inicial
van a ser usadas a medida que se avance en el diagrama de flujo. Cuando yo avance por el diagrama de flujo y vaya pasando por un lado o por el otro, voy a ir creando nuevas variables o digamos, redimensionando variables o matrices o arreglos, lo que sea, y entonces eso va a ir siendo ubicado en lo que se llama heap o montón o montículo, como una zona flexible que va creciendo de las direcciones bajas a altas que el sistema operativo me ha dado para donde yo me cargue. De las direcciones altas a bajas se genera una pila. La pila es necesaria para la ejecución de los programas porque ahí se van guardando las direcciones de retorno. Las direcciones de retorno son generadas por ejemplo, se está ejecutando un programa principal y en un momento dado el programa principal llama a una subrutina o a un procedimiento y entonces deja de ejecutarse esa área y pasa a ejecutarse en otras direcciones y empieza el proc 1, proc 2, function 1, function 2, es decir, una función, lo que sea. Se ejecuta unas cuantas instrucciones y se deriva a otro procedimiento y a otro procedimiento. O sea, me voy anidando en profundidad en un montón de procedimientos, pues bueno, porque yo he programado así, he programado con módulos, es mucho más fácil programar por módulos, y entonces me conviene ese tipo de programación. Cuando yo estoy en la última de las tiras de estos de procedimientos o funciones o subrutinas, tengo que empezar a volver, porque claro, cuando yo llamo un procedimiento no es que hago un go-to sin vuelta, salgo, pero bueno, después tengo que empezar a volver, y vuelvo y retornando resultados. Entonces, cuando empiezo a retornar, tengo que tener las direcciones de donde retorno. Bueno, todo eso está guardado en las pilas. Así como las variables que usa cada procedimiento, yo puedo tener una variable A en el programa principal. Puedo tener una variable A en el primer programa, una variable A en el segundo subprograma, una variable A en una función. O sea, guarda las variables A, a pesar de que se llaman iguales, no tienen el mismo contenido, no son mismas direcciones de memoria. Así que, bueno, todas esas variables A diferentes son guardadas también en lo que se conoce como el bloque, el marco de trabajo de cada uno de los procedimientos. Así que ahí se guardó las variables locales usadas en esos procedimientos, más las direcciones de retorno, más los parámetros que se pasan entre procedimientos. Todo eso envuelve el contenido de la pila. Y yo decía, si esto es recursivo, yo llamo un programa que se llama a sí mismo, que se vuelve a llamar a sí mismo, que se vuelve a llamar a sí mismo, se está pasando parámetros, y esto hace que la pila vaya creciendo muy rápidamente, ¿sí? A ver, preguntarle al compañero si entendió. ¿Qué dice? Que sí, profe. Ah, bueno. Estamos con interlocutor. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, creo que habíamos quedado aquí diciendo de que los procesos cuando yo les decía que los procesos se hacen como ciudadanos, para que el sistema operativo los controle y entonces tenga un identificador de proceso. Esto es lo que pasa. Esto que aparece aquí como vertical, estado del proceso, número de proceso, contador de programas, registro, límites de memoria, lista de archivos abiertos, esto pueden verlo como que está horizontal y es la entrada de una tabla como la de Excel. Entonces, en Excel hay una tabla y en cada fila puede haber entonces un bloque de control de proceso. Es decir, toda la información esta vertical puede estar horizontal por cada proceso. Y entonces en cada campito tengo distinta información. Por ejemplo, la primera información que pone este autor es el estado del proceso. Y se está refiriendo a que los procesos cuando nacen, el sistema operativo asienta, le da un número de Process ID y le dice, bueno, está bien, ya te voy dando un número de documento, el número de PID o Process ID, pero bueno, no podés pasar todavía porque no hay lugar. Espera que haya lugar en memoria. Es decir, nació el chico, está en el sanatorio, pero no hay lugar en la casa. Pará, ni hemos acondicionado la pieza donde vas a dormir, ni tenés Moisés, ni tenés cuna, así que seguí esperando en el sanatorio, en el hospital. Bueno, cuando ya haya lugar en memoria, y entonces al proceso le puedan asignar un espacio en memoria, por lo tanto ya va a tener punteros, límites de memoria, punteros de la tabla de página,
bien, lo harán pasar, ¿sí? Esto es entonces, el proceso pasa al estado de listo o de disponible, que ya está preparado para poder usar la CPU. Pero ¿va a tomar la CPU ya? No, no, no. Tiene que esperar, este proceso hay una cola, una larga cola de espera de procesos que están esperando usar la CPU, y se arma una cola de los procesos en estado ready, en estado de listo. La cola se arma con puntero al siguiente de esos PCB. O sea, esa misma tabla de procesos que yo decía, uno de los campos que tiene es un puntero al siguiente. Así que entro a buscar el proceso fulano, que es el 7, el primero que va a tomar el procesador. Bien, y luego sigue el proceso 2, y luego tengo entonces un puntero en la tabla de procesos, al proceso 2, al proceso 28, al proceso 35, y así todos los procesos que están esperando para ser despachados por la CPU, para que puedan usar la CPU. Y así entonces hay tantas colas como recursos se van a usar. Por ejemplo, esta es la cola ready de procesos que van a usar el procesador. Pero después de usar el procesador, ellos van a hacer una llamada al sistema. Por ejemplo, van a pedir una solicitud de entrada-salida, piden traer un registro de un archivo del disco. La solicitud entra en cola, y entonces una vez que entra en cola, bueno, va a ser despachada. Se agrupan esa cola de entrada-salida, aquí es como genérica, y entonces después se van agrupando en base al disco 0, disco 1, disco 2, etcétera, como está aquí, disco 0, disco 1, o digamos la unidad de cinta 0, la unidad de cinta 1, o aquellos que esperan por el teclado. Aquí aparece como terminal. Recuerden que la palabra terminal en los sistemas viejos se le llamaba al par teclado monitor. Eso era un terminal. Entonces, ¿qué está esperando? Bueno, el teclado 1, que es de la terminal 1, o 0 en este caso, está esperando para que el usuario se digne en apretar una tecla, elegir opciones 1, 2, 3 o lo que sea, y ver un valor. Está esperando al teclado. Entonces, el proceso 5 está esperando por su teclado, por la operación del teclado que está, digamos, que necesita del usuario que lo está ejecutando el programa. Así que bueno, estos es la situación de los procesos que ha ido pasando por distintos estados, y esa se fue guardando en la tabla de procesos. Otra de las cosas que se guarda en la tabla de procesos, obviamente, es el controlador de programa, que indicaba el PC cuál es la dirección de la instrucción que va a ejecutarse a continuación. Cuando de nuevo se le dé control a este proceso para que continúe, ¿dónde va a seguir? Bien, aquí queda guardado el valor del PC en su PCB, o sea, en su bloque de control de proceso. El bloque de control de proceso es como el legajo de un alumno. Así que el legajo y acta o sección alumno en la facultad tiene un armario con un montón de cajones, y en esos cajones hay carpeta, y cada carpeta es un alumno. Bien, esta sería la carpeta de un alumno, que tiene información del DNI, número de proceso, número del alumno, y digamos todos los datos identificatorios, y bueno, y el estado del alumno, puede ser un alumno regular, libre, lo que sea, y después las materias que va haciendo, sería como el historial de las materias que va haciendo y las correlativas que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, sería como el legajo del alumno, el legajo de los procesos sería el PCB. Y bueno, una de la información que maneja los sistemas operativos de los procesos es guardar el contenido de los registros. ¿Qué registro? Bueno, cuando el proceso le toca ejecutar, él usó el registro A, B, C, D, etcétera, o sea, muchos registros del procesador, y como lo tienen que cortar para que pase otro proceso, bueno, hay que guardar los valores de los registros que está usando el proceso para que cuando le toque ejecutar de nuevo, se restituya los valores de los registros que tenía en ese momento usando, ¿sí? Porque los procesos, bueno, se pasan la vida alternando entre ejecución y, como decía en el caso de los estados, y ejecución, espera, porque van a esperar por una entrada-salida, o lo expulsan de ejecución porque se le venció el tiempo, porque llegó un proceso de más alta prioridad, igual el estado ready, etc. Así que bueno, los procesos, por ejemplo, como en este caso, que estaba en ejecución el proceso P sub 0, pero apareció una interrupción. La interrupción es de la placa de red diciendo: tengo este paquete de datos que está llegando y por favor hay que ubicarlo. Bien, le quitan el control del procesador al proceso 0 y el sistema operativo toma control, el kernel, para traer de la placa de red y cargarlo en la memoria del proceso que le toque, ¿sí?, esos datos. O la interrupción vino del reloj, y la interrupción del reloj
vino a decir que se le terminó el tiempo a este proceso, porque la interrupción del reloj da un tic, y ese tic hay que contabilizarlo en un temporizador. El temporizador es un registro del procesador, y cuando llega un valor, con eso se determina que se le acabó el tiempo. Si la planificación de los procesos es por un tiempo máximo, se le termina el tiempo, y entonces, bueno, tiene que salir ese proceso y tiene que entrar otro proceso. O el mismo proceso hizo una llamada al sistema. Si el mismo proceso P sub 0 hizo una llamada al sistema pidiendo un dato, un registro de un archivo, eso va a demorar, así que le dicen, bueno, por favor, espere afuera. ¿Qué es espere afuera? Le hacen cambiar de estado. ¿Dónde está? Le hacen cambiar de estado y le hizo una llamada al sistema, espere afuera, significa que espera en estado de bloqueo. El proceso ese no molesta más hasta no le llegue el dato. Bueno, esto es entonces un cambio de contexto. Sale del contexto de usuario, pasa al contexto del kernel, porque el kernel toma control para atender la interrupción de la llamada al sistema. Se salva los valores que tiene el contenido de la CPU en el PCB0 del proceso que estaba ejecutando, y se recupera del PCB1 el proceso que ahora se va a ejecutar. Y entonces, bueno, empieza a trabajar, empieza a ejecutarse el proceso 1. ¿Sí? Hablo de que hay un cambio de contexto, pasa del contexto usuario a kernel y de kernel a usuario. Mientras que, como dice la diapositiva, en definitiva hay un cambio de proceso. El proceso P sub 0 al proceso P sub 1 tuvo dos cambios de contexto. Lo digo y lo aclaro a esto porque hay una diapositiva que habla de cambio de contexto. Esta diapositiva que habla de cambio de contexto, el autor aquí lo toma como que el cambio de contexto es un cambio de proceso. Dice, cuando la CPU cambia a otro proceso, el sistema debe guardar el estado del proceso anterior y cargar el estado guardado para el proceso nuevo a través de un cambio de contexto. En realidad tiene dos cambios de contexto. Pasa de contexto usuario, es decir, siempre que hay un cambio de modo en el procesador, hay un cambio de contexto. Salgo de contexto del usuario, paso a contexto del kernel. Así que, pero bueno, lo que quiero decir, y yo la verdad que no he cambiado la diapositiva, el autor está diciendo que el cambio de contexto es equivalente, que es lo mismo que un cambio de proceso. Y yo, en la otra diapositiva, separé lo que es cambio de contexto. Cuando sale de usuario a kernel, o de kernel a usuario, se llaman cambios de contexto. Paso del contexto del proceso de usuario al contexto del kernel. Y distingo diciendo que hay un cambio de proceso total, porque pasa del proceso P sub 0 al proceso P sub 1, pero eso tiene dos cambios de contexto. Entonces, separar lo que es cambio de contexto es de usuario a kernel o kernel a usuario, y cambio de proceso es cuando verdaderamente hay de proceso a proceso, pero en el medio he tenido dos cambios de contexto. ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Bien, pregunten. Fíjense si hay alguna pregunta escrita en el chat, porque estoy a punto de dejarlo ya. Creo que me voy al baño. Y por favor, por eso entonces necesito que ustedes lean, escriban las dudas, y entonces, bueno, me aparezcan las dudas. Después tenemos, gracias a Dios, una clase más del capítulo 3. Es un capítulo largo, pero bueno, un capítulo más o menos llevadero. Me interesaría que lean este tema en particular, fork, cómo se crean los procesos con Unix y con Linux, lo hace también de la misma manera, ¿sí? Con fork. Sí. Usted decía de que, por ejemplo, en el caso de un cambio de contexto, que sea de usuario de kernel a usuario, en ese Sí. sería un cambio de proceso. Habrían dos cambios junto a esos dos cambios de contexto. Exacto. Cuando hacemos un cambio de kernel a usuario, como en este caso, es porque el kernel decidió que sigue el proceso fulano. Entonces, ese es un cambio de contexto. ¿Puedo hablar de un cambio de proceso? No totalmente, porque, bueno, no estás mostrando la otra parte. ¿Cuál era el proceso que se ejecutaba antes? ¿Te das cuenta? Claro, Ahí solamente me has mostrado un cambio de contexto. Sí. Y si fuese un caso, por ejemplo, de kernel a usuario y de nuevo a kernel, ahí sería un cambio de proceso que ha pasado 3 veces. No, pero seguís en el mismo proceso. No hubo un cambio de proceso, porque vos seguís con el mismo proceso. Hablamos Entonces, de cambio de proceso cuando pasa de un proceso a otro. o sea, no necesariamente cuando hay un cambio de contexto debe haber un cambio de proceso. Exactamente. Que hay casos de interrupciones muy chiquitas, por ejemplo, interrupciones del reloj,
que te lleven a actualizar el temporizador, que me aparecen cada milisegundo, entonces estoy ejecutando, lo abandonan al proceso P sub 0 para atender al kernel, que el kernel atiende una interrupción de reloj que incrementa en 1 el temporizador, pero bueno, no ha llegado al valor para hacer un cambio de proceso. Lo único que hay que hacer es actualizar el temporizador. Esa actualización se hace muy rápido, así que va a kernel y vuelve al mismo proceso. ¿Te das cuenta? Ah, está bien. Ok, chicos. Bueno. Ya supongo que me sentir mejor en algún momento. Sí. Puede haber sido... Ah, ok, Carlos. Anda mal el micrófono. Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Por favor, estudien, lean, anoten, hagan resumen, vayan contestando las preguntas. Vale, profe, que se sienta mejor. Chao, profe. ¿Cómo? Que estés bien. ¿Qué me decías? Que no estoy bien. Hasta la próxima, Luis. Bueno, nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.